Bueno, ya estamos de vuelta aquí en VLM Noticias y hoy poniendo en contexto, analizando, hablando de un tema, bueno, que empezamos a vislumbrar la semana pasada con una nueva encuesta, con la ENCOVI que se realiza hace un año. Bueno, tenemos ahora ya los datos de esta encuesta que nos habla realmente de las condiciones de los guatemaltecos. Y un dato que sale a luz y el que sorprende, bueno, muchos sorprenden de la encuesta, pero uno de esos es que más de 9 millones de guatemaltecos están viviendo en pobreza o pobreza extrema. Y es ahí cuando uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué entonces no hemos buscado el desarrollo, el empleo para salir adelante como país, para ya quizá bajar esta línea de pobreza que tenemos en nuestra Guatemala? Para analizar y poner en contexto todo este tema, nosotros le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tenemos aquí a Jorge Labarreda, es analista del CIEN. Jorge, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias. Y también a Miriam Suyuk, que es investigadora del CONGECOP. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros también. Jorge, si te puede poner ahí, por favor, nos interesa mucho escuchar tu opinión. Empiezo contigo, Jorge, respecto a esta nueva encuesta, la ENCOVI. Cuéntanos entonces, esta encuesta ¿se hace en base a qué? Primero que nada, empecemos con eso. Ok. Esta es la cuarta encuesta nacional de condiciones de vida que se hace en el país. La primera se hizo en el año 2000, después 2006, 2011 y la de 2014. Y básicamente lo que recaba esta encuesta es información para la medición de la pobreza del consumo de las personas. Todo el consumo, distintos bienes, desde alimentos hasta transporte, educación, salud. Y entonces básicamente lo que se hace para medir si una persona está en pobreza o en pobreza extrema es comparar su consumo anual versus una línea de pobreza. La línea de pobreza extrema es básicamente lo que se requiere para consumir 2.172 kilocalorías diarias al mínimo costo. Y la pobreza general básicamente es agregar al consumo de alimentos otro tipo de requerimientos de consumo de las personas y se calcula con lo que consumieron, el patrón de consumo de las personas que estuvieron más o menos 5% del valor de la pobreza extrema. Y con eso entonces se compara básicamente si una persona consumió, por ejemplo, en todo el año 10,000 quetzales, entonces esa persona se dice que está en pobreza. Y si está arriba de los 10,000 quetzales, más o menos, ¿verdad? Redondeando por la línea de pobreza, entonces es no pobre. Ahora, aquí es muy importante mencionar que para este cálculo, pues se toma en cuenta no solo lo que las personas erogan, digamos, en compra para ese consumo, sino también lo que obtienen o de obsequios, donaciones o de autoconsumos, digamos, lo que ellos cultivan, ¿verdad? Okay. Entonces, en base a eso es que se estima quién es pobre o no pobre. Y te pregunto en base a lo que tú nos acabas de explicar, o también a ti, Miriam, ¿en qué se basa, digamos, esta línea? O sea, lo que me explicas, ¿verdad? O sea, ¿cómo poder definir o tomar en cuenta, bueno, esta persona que gasta más de 10,000 quetzales al año es ya no pobre, cuando obviamente no tienen lo suficiente para vivir en condiciones dignas, por ejemplo? O sea, quizá tendrán esos pequeños alimentos, pero no tienen una vivienda segura, no hay un empleo formal, muchas veces careciendo obviamente de esos servicios básicos. O sea, ¿por qué no cambia, digamos, este estándar? Porque obviamente cuando vemos y decimos, bueno, cuando está tan bajo ese nivel, yo siento que igual, o sea, no da la realidad de nuestro país. Bueno, pues nosotros sí consideramos de que en Guatemala estos resultados obtenidos la semana pasada pues no nos asustan, digamos, porque sabemos que esto es lo que estamos viviendo. Lo hemos repetido constantemente, ¿verdad? La pobreza en Guatemala es demasiado alta, es extrema y sobre todo es en el área rural, ¿verdad? Nosotros constantemente estamos viendo imágenes de cómo vive la gente en el área rural, ¿verdad? No tiene casa formal, no tiene servicios. O sea, este dato de la línea de la pobreza y de la pobreza extrema todavía queda corto cuando vemos este tipo de situaciones que viven las poblaciones en el área rural. ¿Crees que hay más de 9 millones de guatemaltecos en situación de pobreza? Hasta que no hayamos realizado en Guatemala el siguiente censo nacional, vamos a darnos cuenta de que las condiciones pueden ser más graves de lo que estamos hoy percibiendo con la encuesta.
¿verdad? Porque solo una muestra, ¿verdad? Y entonces en Guatemala la condición en el área rural sí es bastante más grave de lo que consideramos hoy, nos está planteando la encuesta. La encuesta, sí, Jorge. Bueno, yo quisiera complementar. Bueno, existen varias metodologías para justamente medir lo que es la pobreza en los distintos países. Esto de las líneas de pobreza es una de ellas. Sin embargo, no hay, digamos, hay críticas, digamos, a una forma de medir, justamente con lo que tú decías hace un momento. Hay otra metodología que se llama la de necesidades básicas insatisfechas. Y, por ejemplo, algunos incluso combinan las dos metodologías. Y, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, tiene pobreza, ¿sí? Está en situación de pobreza por línea de pobreza, pero además tiene alguna necesidad básica no satisfecha, como condiciones de su vivienda, etcétera, entonces ese se clasifica como un pobre crónico. Pero por el otro lado puedes tener a alguien que sea pobre, pero que, digamos, con la línea de pobreza sale pobre, pero en realidad tiene todas sus necesidades básicas satisfechas, digamos, está en otro nivel, entonces eso se llama nuevo pobre. Y, digamos, tiene varias combinaciones. Además, hay otras metodologías que incluyen una medición multidimensional de más variables, o las de Naciones Unidas, ¿verdad? Por ejemplo, que trabajan con el Índice de Desarrollo Humano. Entonces, en definitiva, siempre caemos en un tema subjetivo que depende de los valores de los países, digamos, para poder determinarlo. Y por último, tenemos unas mediciones para comparar países en sus niveles. Es el famoso tema de $1 o $2 diarios, ¿verdad? Ajustados por la paridad de poder de compra. Entonces, hay una infinidad de metodologías. Ahora, lo que definitivamente no hay discusión es que como país estamos en una situación muy rezagada, nos mantenemos con indicadores sociales en general muy rezagados respecto a los demás países de nuestra región de Latinoamérica. En algunos hay algunos avances, pero en términos generales seguimos por detrás del resto de los países. Claro, eso te voy a decir, independientemente de esas mediciones, la realidad de Guatemala yo creo que igual es visible, ¿verdad? Y te pregunto entonces, Miriam, ¿cómo ves tú entonces esas políticas, por ejemplo, hablemos de los 4 años atrás, digamos, no nos vayamos tan atrás, ¿verdad? Sino que simplemente desde que se hizo la última encuesta, esta del 2014, ¿cómo han funcionado esas políticas que supuestamente tendrían que trabajar para mejorar las condiciones de los guatemaltecos? Sí, yo quisiera poner como ejemplo el Pacto Hambre Cero, ¿verdad? Un esfuerzo bastante alto, con un presupuesto del 2013 al 2015 de 17,000 millones de quetzales, y que lamentablemente, ¿verdad? Los resultados han sido muy bajos, ¿verdad? Y esto pasa porque las políticas que en Guatemala se aplican básicamente son asistencialistas, ¿verdad? Son políticas que no permiten a la población generar desarrollo, ¿verdad? No permiten la producción, no permiten la inversión. Lo que la gente tiene en sus comunidades, en sus familias, es una bolsa de alimentos, ¿verdad? El fertilizante, ¿verdad? Que básicamente son asistencialistas y que no te generan desarrollo. Eso es lo que hemos visto en esta realidad guatemalteca, ¿verdad? Y lo que hemos visto no solo en este gobierno, ¿verdad? Lo hemos visto desde hace varios gobiernos atrás. Políticas que no van de la mano, ¿verdad? Con el desarrollo productivo, con el desarrollo rural. ¿Y cómo encontramos ese desarrollo? Entonces, Jorge, ¿qué políticas son necesarias? Esta encuesta me imagino que será muy útil y para el gobierno que ya va a entrar ahora en enero, que tenemos nuevas autoridades. ¿Cómo pueden utilizar ellos estas cifras para venir y mejorar esas políticas, precisamente crear empleos, por ejemplo, mejorar la seguridad para atraer más inversión? O sea, ¿cómo pueden ellos usar esto para el próximo gobierno? Definitivamente, a ver, la encuesta es una encuesta muy completa y digamos lo que se presentó la semana pasada apenas fue la punta del iceberg, es decir, solo se presentaron estos datos de pobreza, algunos datos de condiciones de hogares. Un resumencito, digamos, de la Pero hay secciones, por ejemplo, del tema que se hablaba hace un momento de las políticas asistenciales, digamos. Por ejemplo, hay un capítulo que tiene información sobre la bolsa, el programa Mi Bono Seguro, etcétera. Lamentablemente, la base de datos que nos dieron en esa ocasión, justamente esa sección no la incluyó. Yo hubiera querido venir al programa, por ejemplo, para poderles mostrar qué tanto tenía filtración o no ese tipo de programas. Es decir,
son programas que se supone que están diseñados para llegar a los más pobres. Entonces, con la encuesta vamos a poder determinar si los beneficiarios son pobres extremos, qué porcentaje fueron pobres extremos, qué porcentaje fueron pobres, claro, y cuáles fueron los no pobres. O sea, esa se llama la filtración. Además, tiene otra serie de secciones de empleo, tiene secciones de, incluso desde cosas tan básicas de cómo las personas se informan, qué hacen ante desastres naturales. Entonces, todo eso permite diseñar políticas públicas que mejoren o sea, es la información que permite eso. Ahora, del diseño a la implementación hay un trecho, y ese diría yo que es uno de los principales problemas del tema que nos estaban comentando anteriormente. Justamente nosotros hicimos unos monitoreos de la implementación de las denominadas acciones de la ventana de los 1000 días en los puestos de salud y centros de convergencia. Y básicamente lo que encontramos es que no se estaban llevando a cabo adecuadamente. Concretamente, servicios que el día de la visita estaban cerrados, personal que no dominaba los conocimientos para dar la consejería que se requiere, falta de insumos. O sea, lo que hemos visto, de hecho, más, digamos, en la área urbana, en tema de hospitales, pero algo así se replicaba allá. Entonces, el diseño, si el diseño está bien, pero no se implementa, pues no vamos a tener los resultados. Y yo diría que eso es un poco parte de los problemas que estamos teniendo con nuestras políticas públicas, y es que no, hay algunos problemas en algunos casos de diseño y en otros una combinación de que tienes un buen diseño, pero no se implementan adecuadamente. Y en otros tienes problemas en cuanto a asignación presupuestaria. Presupuestaria, exacto, y que ese no es ejecutado de la manera más eficiente. Miriam, ¿tú qué propones para el próximo año? O sea, tomando en cuenta los datos de esta encuesta que poco a poco vamos conociendo, porque como mencionaba Jorge, o sea, sí es una encuesta bastante amplia y abarcar todos los temas pues nos lleva muchísimo tiempo, pero lo que vemos en general y lo que, digamos, fue los titulares y lo que más preocupa es esa línea de pobreza, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Miren, ¿qué proponen ustedes o qué sugerencias tendrían ustedes para el gobierno entrante y venir y decir, miren, necesitamos este desarrollo, necesitamos seguir adelante y, como tú dices, quizá transformar esos programas que son de asistencia, algo que cree más desarrollo? Bueno, los retos para el próximo año sí están bastante complejos, sobre todo porque seguimos manteniendo un presupuesto bastante bajo, ¿verdad? Y hoy lo que vemos es que de las carteras, ¿verdad?, que tienen el gasto social han sufrido pues fuertes recortes. Basta con ver salud, basta con ver agricultura, ¿verdad?, para ver que el próximo año vamos a tener un serio problema en cuanto a la inversión y al funcionamiento de las instituciones. Nosotros sí consideramos y lo hemos reiterado desde el instituto que en Guatemala se requiere hacer consensos, ¿verdad? Hay avances bastante serios, ¿verdad?, en Guatemala. Diferente tipo de políticas de los diferentes sectores, las mujeres, pueblos indígenas, los campesinos. Hay propuestas, o sea, hay ya rutas, ¿verdad?, por donde debemos avanzar. Sí es importante que el nuevo gobierno pueda considerar estas propuestas que se han hecho y todo este esfuerzo que se ha realizado en Guatemala para ir a abordar la problemática, no desde la visión, ¿verdad?, del gobierno y pues, obviamente con la implementación de este modelo económico, sino más bien desde las propuestas que han hecho los diferentes grupos organizados, porque hay rutas, ¿verdad? Creo que no estamos empezando de cero, pero lo que sí necesitamos es que el nuevo gobierno pueda considerar, ¿verdad?, pues estas propuestas, ¿verdad?, y que no está empezando de cero. Claro, ¿verdad? Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Cada transición, cada 4 años que vienen con nuevos programas o nuevas ideas. El CIEN recientemente también saca una agenda de desarrollo para nuestro país y hablamos de ella hace unos momentos, ¿no? Donde incluyen o detallan quizá este cierto alineamiento que podría ayudar al desarrollo de nuestro país. Y ya para finalizar, Jorge, o sea, sí es importante que empiecen a tomarse cartas en el asunto, medidas más serias y además conciencia, diría yo, porque creo yo que eso muchas veces es lo que falta en nuestro país, conciencia realmente por parte de autoridades y quienes están dentro del poder, porque mientras crece esta brecha, obviamente es mucho más difícil cerrarla. Y si vamos así cada 4 años viendo, bueno,
obviamente en estas encuestas, midiéndolas cada 4 años y nos damos cuenta que no hemos avanzado en ese tiempo, cada vez es mucho más difícil. Sí, de hecho hablábamos con Miriam antes de entrar al programa. Bueno, la agenda, las cosas que hay que hacer creo que están bastante claras. Aquí básicamente es de mostrar la verdadera voluntad política y cambiar las cosas. Concretamente nos indignaba, por ejemplo, un pacto colectivo en el que al abogado se le pagaron 20 millones de quetzales por hacer eso con fondos públicos. Entonces, ante ese tipo de situaciones no hay agenda que funcione. Entonces aquí es de verdad de cambiar la forma de hacer política y basta de indiferencia ante los resultados de este tipo de encuestas. De encuestas, claro, voluntad, conciencia y también, como vimos este año, el poder ciudadano de estar también presionando a nuestras autoridades, ¿no? Grandes lecciones nos llevamos en este 2015 y nosotros, bueno, seguramente vamos a estar platicando al respecto y nos veremos en las próximas semanas y en el 2016 seguro que sí vamos a ir hablando de esa agenda que trae el nuevo gobierno. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a seguir con más este día. Pasamos con Krista, nos dice qué está ocurriendo en nuestro país.